Somos el equipo integrado por Fran Mejía, Giselle Gobea, Luisa Soto, Julio Gallardo, Maximiliano Ortiz y Miguel Valdés. El tema es la Guerra Fría y el mundo bipolar. ¿Sabías que a la Guerra Fría se le conoce como el periodo que atravesaron las relaciones internacionales una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y que se extiende hasta el inicio de la distinción a finales de la década de 1980? Pero también sabes que la diferencia entre los vencedores se agudizaron tras fracasar los primeros intentos de colaboración de Alemania. Las relaciones se rompieron y se formaron dos bloques enemigos separados por diferencias políticas, socioeconómicas y culturales. Por esto, la división de Berlín fue el símbolo de la división del mundo en la posguerra. De la existencia de las dos Alemanias se pasaría pronto al enfrentamiento entre las dos Chinas y las dos Coreas. Y este conflicto se desarrolló cuando ambos bloques trataron de extender su influencia en otros territorios. Los bloques estaban liderados por las dos superpotencias que había en ese momento, que eran Estados Unidos y la URSS. Ambas contaban con armamento nuclear. Estados Unidos lo comenzó a utilizar en 1945, cuando decidió destruir las ciudades de Nagasaki y Hiroshima. Por esto, la división de Berlín fue el símbolo de la división del mundo en la posguerra. De la existencia de las dos Alemanias se pasaría pronto al enfrentamiento entre las dos Chinas y las dos Coreas. Este conflicto se desarrolló cuando ambos bloques trataron de extender su influencia en otros territorios. Cada bloque estaba liderado por una de las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, y ambas disponían de armamento nuclear. Estados Unidos lo utilizó en 1945 cuando destruyó las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, mientras que la URSS cuando lanzó su primer bomba nuclear en 1949. Un elemento característico de los enfrentamientos que proliferaron durante la Guerra Fría fue la importancia alcanzada. Un elemento característico de los enfrentamientos que proliferaron durante la Guerra Fría fue la importancia alcanzada por la guerra guerrilla. En muchos casos los protagonistas solo consiguieron prolongar el número de víctimas y aumentar el número de daños. Los países que más afectados se vieron fueron Vietnam y Afganistán. También se dice que la Guerra Fría se le llama así por no haber sido una guerra de mucha acción, de muchos enfrentamientos, sino una guerra de más palabras, pues más enfrentamientos verbales y eso entre los países. Sobre la conformación de los bloques en el bloque capitalista, ¿qué dices de eso? Pese al desgaste y las ruinas dejadas por la Segunda Guerra Mundial, la idea de Winston Churchill de construir una Europa unida después de la guerra fue secundada con ánimo por numerosos países del bloque occidental, europeo y por Estados Unidos. Yo sé sobre el Congreso de la Haya y que el gobierno francés promovieron la integración política para defender la civilización europea, el progreso social y los derechos del hombre, y también para evitar el resurgimiento de los nacionalismos. En 1945 se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo con el fin de conceder créditos para la pronta recuperación de la economía afectada por la guerra. La mayor preocupación de Estados Unidos fue la ambición expansionista de la URSS. Y en relación al tema, en junio de 1947, el general George Marshall anunció un programa para la recuperación económica de Europa que se le conoció como el Plan Marshall. El gobierno norteamericano estaba convencido de que la estabilidad económica de Europa era el único camino para detener el fantasma del comunismo y para consolidar la democracia. El bienestar de Estados Unidos dependía de estos mercados. Para 1950, Europa Occidental logró superar el nivel de desarrollo interior en la guerra y empezó a consolidarse como la tercera fuerza mundial. Si es que entre los países del occidente europeo existía la convicción de que era necesario impulsar la cooperación económica para resarcirse de los estragos de la guerra y agilizar muchos intercambios comerciales y permitir que los países más pequeños se desarrollaran. Sí. Yo sabía que la primera iniciativa fue la Organización Europea de Cooperación Económica, a la cual se incorporaron nuevos países de Occidente, con la salvedad de los que carecían de gobierno, como lo eran España y Portugal. También como complemento del Plan Marshall, en 1949 se fundó la organización con el Tratado del Atlántico Norte.
En el bloque comunista, la Unión Soviética ocupó el mayor territorio mundial y se convirtió en una superpotencia. Se negó a participar en el Plan Marshall e impidió que los países del Bosque Oriental, bajo su hegemonía, lo hicieran. La recuperación económica del bloque comunista se fincó en una rigurosa planificación, o sea, según los principios de los planes quinquenales estalinistas. La ideología estalinista se impuso por la fuerza. El único país de Europa Oriental que quedó al margen de la influencia soviética fue Yugoslavia. Desde 1957 el mariscal Josip Broz Tito había estado frente al Partido Comunista, pero tuvo problemas con Stalin por mantener la independencia de la URSS. A diferencia del resto del bloque oriental, el socialismo yugoslavo mantuvo algunos elementos de la economía capitalista, como el estímulo salarial y el libre mercadeo. En los años 70, la ideología soviética denominó socialismo real a la parte del mundo que era el satélite de la URSS. Esto quería decir que era la única clase de socialismo que sí funcionaba. Según la ideología soviética, una diferencia entre las democracias populares comunistas y las democracias capitalistas era que las primeras todas las posiciones políticas y las organizaciones sociales estaban unificadas en un solo frente popular. A partir de los años 50, la URSS invirtió la mayor parte de su potencial económico en desarrollar tecnología bélica y espacial. Se lograron construir cohetes y astronaves. Pues los avances científicos y tecnológicos soviéticos provocaron una fase de rearme en Occidente. Francia, Gran Bretaña y sobre todo Estados Unidos, sobre todo emprendieron una nueva carrera para superar a la URSS. La amenaza nuclear y la irremediable destrucción masiva se vivió hasta el derrumbe del socialismo real y la caída del muro de Berlín. Y a pesar de la tensión internacional que significó la latente amenaza bélica hasta 1973, el mundo vivió una época de prosperidad mundial, de paz relativa y optimismo que se le clasificó como la época de oro. La primera zona de confrontación entre las dos superpotencias vencedoras fue Alemania. En las conferencias de Yalta y Potsdam, los vencedores dividieron el territorio alemán en 4 zonas de ocupación. La oriental fue controlada por la URSS y la occidental por Francia y Gran Bretaña y Estados Unidos. El 23 de junio, las autoridades soviéticas dispusieron el cierre de todos los centros de comunicación y electricidad de Berlín. De este modo, la ciudad quedó aislada de Alemania. La división de Alemania trascenderá como el símbolo más representativo de la Guerra Fría, ya que fue la línea de roce entre los dos bloques en la que se produjeron continuos momentos de tensión. A mí se me hace más interesante la Guerra de Corea porque la península de Corea representaba una zona de interés estratégico en el lejano oriente. Su situación geográfica le hace servir como puente del continente asiático y Japón. La caída del 14 de marzo de 1948 es otra de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Este acontecimiento pasó fin a la diáspora judía de tiempos ancestrales. En 1897 se realizó el primer congreso sionista. El movimiento sionista trata de mantener la población judía que habría de reproducirse bajo un sistema de endogamía, pero la mayoría de la población árabe se opuso a esto. Pues entre 1948 y 1949 judíos y árabes se enfrentaron a una guerra desigual, en la que Israel salió victorioso por su mayor desarrollo económico y social. El 5 de junio de 1967, Israel realizó ataques relampagueantes destruyendo la aviación de 3 naciones árabes, que fueron Egipto, Siria y Jordania. Este conflicto bélico ha pasado a la historia como la Guerra de los 6 días y duró poco más de 130 horas de combate y el resultado favoreció a Israel. Otro conflicto del Medio Oriente que alertó al mundo de la década de los 90 del siglo XX fue la Guerra del Golfo Pérsico. Los medios masivos de comunicación como la radio, la prensa y la televisión en su momento jugaron un papel importante
para que en muchos países la guerra se fuera viviendo paso a paso y la opinión pública internacional se debido sin entender muchas veces la esencia del conflicto. Pues a partir de 1945, cuando terminó el segundo conflicto mundial, se intensificaron los procesos de liberación de las naciones que vivían en condiciones de dominio, saqueo y explotación. La Segunda Guerra Mundial actuó como catalizador de procesos políticos no solamente en Europa, también en Asia y África. Los factores fueron las ideas de liberación, cobraron fuerza y se expandieron por el mundo. El Congreso de 1885 por la clase media se propuso presionar al gobierno británico en la India para reducir la discriminación al no permitirles ocupar puestos en la administración. Los británicos fueron apoyados por la India en la Primera Guerra Mundial con la esperanza de que al terminar obtendrían libertades, cosa que no sucedió y la situación se hizo más tensa. Después del segundo conflicto mundial se dieron en África movimientos de forma intensiva y se presentaron muy dispersos y diferentes por la heterogeneidad. Bueno, los franceses arribaron a Argelia del norte de África y se fueron imponiendo para la fuerza hasta convertirse en la colonia más predicida de Francia. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países latinoamericanos compartieron en el aspecto político el establecimiento de dictaduras aliados al imperialismo norteamericano. Económicamente, sus recursos naturales han sido aprovechados para empresas estadounidenses. En lo social presentaban desigualdad muy marcadas. A ver, espérate. El gobierno norteamericano estaba convencido de que la estabilidad económica de Europa era el único camino para... ¡Uy, calla! Otro conflicto en Medio Oriente que alertó al mundo de la década de los 90 desde el siglo XX fue la guerra del Golfo Pérsico. Es que la risa Hay que al terminar obtendría libertades, cosa que no sucedió y la